Capítulo 11. En el instante en que la sábana santa fue rasgada, el mundo a su alrededor se convirtió en polvo, la visión de Shirou se desvaneció cuando fue golpeado por lo que parecía un huracán que iba a 100 millas por hora, un muro de muerte y acero que amenazaba con destrozar todos los seres vivos. Cosa en su camino a pedazos, dejando nada a su paso más que un páramo yermo. Sin embargo, a diferencia de antes, donde instantáneamente sintió que estaba a punto de ser aplastado por la presión, Shirou sintió que estaba siendo cortado lentamente por innumerables cuchillas invisibles nacidas por el viento. Agudo, pero no particularmente doloroso, el sonido de su corazón latía en sus oídos mientras luchaba por evitar que su sangre fluyera hacia atrás. Y allí, de pie, de espaldas a él, caminando de cabeza hacia la vorágine de acero y muerte de frente, estaba la espalda vestida de rojo del Counter Guardián. Era natural que lo hiciera. Incluso si llegó a arrepentirse de sus ideales, incluso cuando dichos ideales lo habían traicionado, no obstante, siguió adelante, sin recibir gracias por sus esfuerzos ni reconocimiento por sus obras. Sin mirar atrás al rastro de cadáveres que dejó a su paso, o la forma rota del niño delirante que tan ignorantemente dejó de lado sus ideales y aún así aspiraba a convertirse en un héroe, sin imaginar el costo de tal deseo. Y, sin embargo, a pesar del reconocimiento de Shirou de sus crímenes, el caballero rojo se detuvo, una vez más inclinando la cabeza muy levemente para mirarlo con esos orbes grises fríos y juzgadores. «Puedes alcanzarme». A pesar del desprecio en sus ojos, algo en las palabras del arquero implicaba que una parte de él aún creía en el hombre que dejó atrás. No, más que eso, el Counter Guardián Emilia honestamente quería creer que Emilia Shirou, un hombre que por todos los derechos no debería haberse convertido en un héroe, podría superar todas las expectativas y arrastrarse al mismo nivel que uno a través de pura cabeza de toro. Testarudez. ¿Y cómo podría no hacerlo? ¿No había hecho él mismo lo mismo, una vez hace tanto tiempo? Aunque sus caminos pueden haber divergido, el hecho es que, en un momento, Archer había sido Emilia Shirou, por lo que entendió mejor que nadie de lo que era capaz Emilia Shirou. «No me insultes», respondió Shirou, su voz ronca, pero confiado mientras daba primero uno, luego varios pasos en el viento, dando un paso deliberadamente hacia un lado del refugio de la espalda de Archer, sus ojos fijos en esa colina siempre distante más allá del muro de muerte blanca. Y Acero, ignorando la mirada del caballero rojo mientras pasaba a su lado resueltamente: «No me conformaré con ponerme al día. Voy a superarte». Tal vez fue un truco de la luz, o tal vez el dolor de ser invadido por el mundo interior de Archer evocó trucos, pero por un momento Shirou juró que vio sonreír al Counter Guardián. «Soy el hueso de mi espada». En el momento en que esas palabras salieron de los labios de Shirou, el aire que rodeaba el campo de deportes en ruinas se llenó de poder, los demonios, Shinobi e incluso los ojos de Cocabiel se abrieron ante la gran cantidad de energía mágica en bruto que emitía el pelirrojo, la repentina oleada de viento que los provocó. Sentir que estaban siendo cortados por innumerables cuchillas invisibles. «¿Qué es esto?», exigió Cocabiel, levantando los brazos para protegerse los ojos, solo para parpadear cuando, en el momento en que lo hizo, el pelirrojo de alguna manera había logrado cruzar la distancia entre ellos, las alas del caído apenas lograron desviar la espada negra oriental de sin duda incomparable. Cualidad que estuvo a segundos de destriparlo tú. Tan rápido. Kiba jadeó, el caballero Gremori mirando con asombro cómo Shirou no solo esquivó el ataque de represalia de las alas de Cocabiel, sino que logró superar a los caídos, lo que obligó a la estrella caída de Dios a bloquear con espadas de luz invocadas apresuradamente. Es casi, no, definitivamente es más rápido que un caballero. Incluso cuando Fred había estado usando Excalibur Rapidly, los dos estaban casi igualados. Fue solo debido al estado de ánimo de Kiba, y al hecho de que la espada sagrada era el enemigo natural de los demonios, que el exorcista incluso tuvo una oportunidad, como lo demuestra la facilidad con la que Zenobia pudo contrarrestarlos a ambos a pesar de que ninguno de los dos de sus espadas otorgándole un impulso de velocidad. Sin embargo, incluso después de obtener el balance Breaker y abrir Durandal, ni Kiba ni Zenobia habían sido capaces de empujar a Cocabiel, los caídos incluso llegaron a atrapar a Durandal entre sus dedos, como para burlarse de su legendario filo. Sin embargo, aquí estaba Shirou, no solo logrando igualar a Cocabiel en velocidad y fuerza, sino también logrando empujar a los caídos si la forma en que estaba retrocediendo era una indicación.
De hecho, en comparación con sus esfuerzos, parecía que Shirou estaba bailando con los caídos, lanzando golpes de refilón cada vez que podía mientras predecía el curso de las espadas de la luz, aunque tal vez sería más exacto decir que los guió hacia un lugar específico. Áreas dejándolas abiertas deliberadamente, permitiéndole evitarlas en el último minuto, la mayoría de las veces destruyendo las espadas de los caídos con las suyas, cambiando constantemente sus propias espadas, ya que también fueron destruidas por la fuerza superior de Cocabiel. Mi palabra, Akeno se rió entre dientes débilmente, la reina de Rías observando los procedimientos ante ella con asombro. Si esto es lo que Emilia-kun clasifica como tercera categoría, entonces odiaría ver de lo que son capaces sus maestros. De hecho, Rías estuvo de acuerdo, Issei realmente palideció mientras trataba de imaginar qué tipo de monstruo consideraría a alguien como Shirou como tercera categoría, la expresión de la heredera Gremori calculada mientras observaba las espadas gemelas del mago chocar repetidamente con los caídos. Tal vez sea bueno que decidiera no unirse a mi nobleza, sinceramente, no sé si mis piezas restantes de caballo o torre serían suficientes. Tienes una mejor oportunidad que Sona al menos, reflexionó Akeno, mirando con temor mientras la danza de la muerte continuaba. No veo que los 3 peones y el caballo restantes estén a la altura de esto. Antes de que Rías pudiera responder, Cocabiel abrió los brazos, derribando las espadas de Shirou a un lado. El caído, cuyo rostro había adquirido una expresión de alegría maníaca, bajó sus espadas en un intento por diseccionar al falsificador. No. El acero es mi cuerpo, y el fuego es mi sangre. Con un choque, las espadas divinas de la luz fueron repelidas por la enorme espada que había aparecido en la mano izquierda de Shirou. No una espada, sería más exacto llamar a la cosa en sus manos un hacha que algún gigante había tallado toscamente en la roca. Por todos los derechos, la cosa era demasiado grande y pesada para que cualquier mortal la columpiara con facilidad. Con toda honestidad, Rías dudaba que incluso Koneko-chan pudiera manejarla de manera eficiente incluso con su fuerza de torre y, en cualquier caso, probablemente necesitaría ambas manos para golpearla. Tanto como la vida. Y, sin embargo, Shirou no solo fue claramente capaz de empuñar esa arma inverosímil con una mano, sino que pudo hacerlo con tal velocidad y precisión que no solo destrozó las hojas de luz de Cocabiel, sino que la fuerza de los golpes en realidad obligó a los caídos a saltar hacia atrás para evitar un golpe directo. No está mal. Cocabiel aplaudió, con una sonrisa de aprobación en su rostro mientras invocaba una nueva espada de luz, atravesando la hoja de piedra sorprendentemente resistente después de una mera oposición de un segundo, solo para gritar de ira cuando Shirou soltó el arma, aprovechando la ventaja. Breve ventana proporcionada cuando se disolvió de nuevo en el éter para lanzarse hacia adelante con una lanza dorada, empalando la mano izquierda de Cocabiel antes de saltar hacia atrás para evitar su golpe de represalia. Parece que debo elogiarte, muchacho. Los caídos aplaudieron, su tono sorprendentemente honesto mientras examinaba su mano sangrante como si nada pudiera haberlo hecho más feliz que derramar su sangre alguna vez sagrada en la batalla. Ha pasado tanto tiempo desde que un oponente ha derramado su primera sangre contra mí. No sé qué tipo de Sacred Gear estás usando, muchacho, pero claramente está muy por encima de ese usuario de Oli de Billsworth. No poseo un Sacred Gear. Shirou respondió, disipando el hacha espada de piedra destrozada antes de adoptar una postura mientras Kiba miraba a los caídos por burlarse de la espada de sus camaradas. Ni siquiera sería capaz de recrear uno si lo intentara. En efecto, Cocabiel reflexionó, dividido entre la intriga por la admisión y la decepción. Supongo que hay límites para cada habilidad. Levantando su mano herida para enfatizar mientras la luz sagrada la cubría por otra parte, si este corte de papel fue lo mejor que pudiste manejar, se detuvo cuando la luz de su mano se atenuó, los ojos se abrieron al ver la herida que aún sangraba en su carne. ¿Qué? ¿La herida no sanó? Akeno exclamó, viéndose tan sorprendido como Cocabiel mientras los caídos intentaban una y otra vez cerrar la herida. Eso es imposible, un caído del nivel de Cocabiel debería ser capaz de curar una herida así al instante. Debe ser esa lanza. Shinobi dijo, temblando levemente mientras miraba el arma. Puedo sentirlo desde aquí. Hay una poderosa maldición en esa lanza, comparable a la de una espada demoníaca. Miró a Cocabiel aún así, para que eviten que un caído de su calibre se regenere. Ahora esto es interesante. Exclamó Cocabiel, su anterior frustración desapareció mientras miraba a Shirou con aprobación. No sé qué trucos hiciste con ese chico lanza, gritó, levantando las manos sobre su cabeza mientras se formaban múltiples puntos de luz en el aire a su alrededor.
Pero fuiste un tonto al desperdiciarlo en poco más que un golpe de refilón. Santo. Issei gritó, mirando con horror cómo innumerables lanzas de luz llenaban el cielo como un espectáculo de fuegos artificiales. Los demonios reunidos se zambullían para cubrirse lo mejor que podían. Akeno y Rías hacían muecas mientras trataban de juntar suficiente energía mágica para erigir una barrera, solo parpadear cuando la luz de lo alto fue cortada abruptamente por una sombra, lo que los llevó a mirar hacia arriba una vez más. He creado más de 1000 espadas. Espadas, hachas, lanzas, un arsenal de armas, cada una de una calidad sin igual flotaba en el aire entre ellos y las lanzas sagradas de Cocabiel. Si bien habían visto a Shirou realizar algo similar antes durante el duelo de un solo lado contra Free, la gran cantidad de cuchillas que se cernían sobre su cabeza empequeñecía totalmente dicha hazaña hasta el punto de que la gran multitud de cuchillas parecía borrar el cielo. Magnífico, se maravilló Cocabiel, su voz sacó a los espectadores de su conmoción, la estrella caída de Dios mirando hacia la pared de armas con asombro. Ahora veo por qué Azazel está tan fascinado con tu especie, él señaló, solo para sonreír salvajemente mientras chasqueaba los dedos lanzando las lanzas al pelirrojo. Muéstrame más. En respuesta al desafío, Shirou simplemente levantó una mano en el aire, sus aliados miraron con asombro cómo la pared de espadas entre ellos y las lanzas de luz se movió, girando hacia el cielo como para desafiar el aluvión de lanzas sagradas de Cocabiel. Entonces Shirou bajó su mano como el hacha de un verdugo y la pared de acero se elevó para interceptar la lluvia de luz que caía. No había palabras para describir el sonido cuando la estrella caída de las lanzas de luz sagrada de Dios chocó con el muro de acero convocado por Emilia Shirou. Tan grande fue que a pesar de que estaban físicamente ilesos, los demonios y Zenobia se encontraron cayendo al suelo en agonía en un débil intento de protegerse los oídos de la cacofonía de las explosiones en erupción que parecían lo suficientemente grandes como para destrozar el mundo. Y por encima de todo, imposiblemente, escucharon el sonido de la risa entusiasta de Cocabiel. Impresionante. Cocabiel proclamó, las facciones del caído se sonrojaron con la alegría de la batalla a pesar del estado cada vez más andrajoso de su atuendo. La luz en sus ojos era un cruce entre la sed de sangre maníaca de un berserker y la maravilla gozosa de un niño en un parque de diversiones mientras caminaba. Desvió las armas más pequeñas que lograron deslizarse a través de su bombardeo con sus alas y espadas, incluso cuando Shirou desvió magistralmente sus lanzas sagradas con una lanza carmesí que las destrozó al menor toque, aunque algunas se estrellaron contra el suelo a su alrededor, levantando una patada. Nube de polvo, no me había sentido tan vivo en siglos humano. Muéstrame más de lo que puedes hacer. Como para responder al desafío de los caídos, una luz comenzó a brillar desde lo profundo de la nube de polvo que se había formado alrededor de la última ubicación conocida de Shirou. Cocabiel, tomando esto como una señal de la ubicación de su oponente, invocó una lanza de luz gigante, fácilmente el doble del tamaño de la que se usó para destruir el gimnasio, incluso cuando el polvo se abrió para revelar a Shirou agachado debajo, un extraño arco negro en la mano mientras apuntó una flecha con forma de taladro hacia atrás. No. No es una flecha. Incluso desde esta distancia, Cocabiel podía decir que lo que el pelirrojo sostenía en sus manos era claramente una espada. Y no solo eso, una espada demoníaca cuya maldición era incluso más potente que las lanzas doradas de antes. Tan potente, de hecho, que podía sentir su malevolencia desde mi núcleo a estar retorcido en la locura, entonó el pelirrojo, sus ojos ocres se clavaron en los carmesí de Cocabiel mientras dejaba volar su flecha mientras el caído lanzaba su lanza de luz desde lo alto. Caladbolg. Caladbolg, la legendaria espada demoníaca empuñada por el héroe irlandés Fergus MacRoich, rey de Ulster y padre adoptivo del hijo de la luz de Ulster, 70, el mismo niño que algún día sería conocido como el sabueso de Ulster, Cuchulain. El prototipo de Galatine de Sir Gawain, era una espada de luz a pesar de ser una espada demoníaca, con suficiente poder para atravesar 3 montañas con un solo golpe, lo que la convierte en el equivalente irlandés de Excalibur al menos en términos de poder de ataque. Shirou no sabía cuándo Archer se había topado con tal reliquia, lo más probable es que simplemente se hubiera topado con el mismo Fergus como un espíritu heroico y hubiera agregado la espada del rey a su repertorio. En cualquier caso, la espada que Faker había trazado ahora no era la original, sino una bastardización que Archer había rediseñado para hacerla más aerodinámica. El Counter Guardián prefirió emplear el increíble poder de penetración de la espada espiral como una flecha en lugar de una espada.
Una vez disparada, la hoja se enrolló en espiral, torciendo y distorsionando el espacio a su alrededor, lo que provocó que el aire y el polvo alrededor del fakir fueran absorbidos a su paso debido al vacío resultante. Incluso la lanza de luz de Cocabiel no estuvo exenta, los dos proyectiles se perdieron por un pelo, solo para que el arma de Fallen se desviara de su curso por la distorsión, se descontrolara antes de estrellarse contra el suelo lejos del campo de batalla mientras Shirou continuaba. En sin cesar. No habría bloqueo de esto. A diferencia del poder de destrucción de Rias Gremoy, que fue diseñado para destruir, este fue un ataque diseñado específicamente para perforar cualquier defensa y hacer pedazos lo que había detrás. Al darse cuenta de esto, Cocabiel ni siquiera se molestó en fanfarronear, el caído simplemente se arrojó hacia un lado en un intento equivocado de esquivar la espada, solo para que sus ojos se abrieran con horror cuando se encontró atrapado en la distorsión que quedó al pasar. Sus gritos cuando el lado derecho de su cuerpo se torció y destrozó simultáneamente haciendo eco en el campo de batalla. Tras la explosión de Calakbolg, Jesús, susurró Zenobia, incapaz de evitar la blasfemia involuntaria mientras se santiguaba, mirando con asombro cómo el cuerpo de Cocabiel se estrellaba contra el suelo, las alas de su lado derecho simplemente habían desaparecido. Pensar que tenía algo así bajo la manga, si bien a la iglesia normalmente no le importaban las leyendas fuera de su propia fe, al menos mantuvieron un registro de cualquier amenaza potencial que pudiera surgir, y como una espada demoníaca de clase Excalibur empuñada por un héroe pagano, Calakbolg ocupaba un lugar de honor en la parte superior de la lista. En verdad, Zenobia nunca había puesto mucho interés en tales leyendas. Después de todo, ¿cómo podría una espada demoníaca esperar igualar una espada forjada por el único Dios verdadero? Incluso después de conocer la verdad detrás de las espadas Excalibur, simplemente lo había visto como una prueba de que nada podía competir con los artículos genuinos, como Durandal. Tales pensamientos se volvieron discutibles en el momento en que Emilia dejó volar su flecha. Si ese era el poder de una mera imitación, entonces se estremeció al pensar en lo que podría hacer el artículo genuino. Bien hecho, Emilia. Issei gritó, levantando un puño enérgicamente solo para quedarse boquiabierto cuando Cocabiel lentamente comenzó a ponerse de pie. Vamos. ¿Qué demonios tenemos que hacer para derribarlo? Más de lo que puedes imaginar, emperador del dragón rojo. De Fallen gruñó, su voz, una vez tan arrogante y orgullosa, atormentada por el dolor y la ira mientras miraba asesinamente a Shirou. Lo admito, ese último me sorprendió, pagano, reconoció, levantando su mano buena en el aire como innumerables lanzas de luz se formaron en lo alto, pero no pienses ni por un momento que te dejaré disparar otra. Sacrificando todo, ganando nada. La única advertencia que tuvo Cocabiel de que algo se avecinaba fue el traqueteo de las cadenas, los ojos de la estrella caída de Dios se abrieron como platos cuando se encontró incapaz de moverse, todo su cuerpo atado por innumerables longitudes de cadena, las lanzas de luz desapareciendo cuando su poder fue repentinamente cortado contra su voluntad. ¿Qué diablos? Exigió, haciendo una mueca de agonía cuando las cadenas ataron su brazo derecho mutilado a su costado igualmente herido, los músculos de su cuello se hincharon mientras luchaba por mover su brazo izquierdo, bloqueado en su lugar por encima de su cabeza. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo invocar mi poder? No te molestes. Shirou gritó, su voz inquietantemente tranquila, su mano izquierda apretada extendida hacia los caídos. Esas son las cadenas utilizadas por Gilgamesh y Enkidu para atar a Gugalana, el toro del cielo que trajo 7 años de hambruna a la antigua Babilonia. Como un arma divina forjada con el propósito expreso de atar a los dioses, su fuerza aumenta en relación con la divinidad del oponente. ¿Un arma que puede atar incluso a los dioses? Rias respiró, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, nunca había oído hablar de tal cosa. Incluso los Satanás originales, a pesar de todo su considerable poder, no pudieron igualar el poder del Todopoderoso por sí mismos. De hecho, fue este mismo hecho lo que los obligó a cooperar en primer lugar, una rareza entre los demonios en ese momento. Ciertamente existían armas que podían matar dioses, siendo el principal ejemplo el Trueron Hindus, la propia lanza del destino, forjada por el Todopoderoso con la intención expresa de matar a otros dioses y budas, aunque al final terminó siendo utilizada contra Cristo. Pero para que exista un arma que no solo pueda atar a los dioses, sino también despojarlos de su poder y reducirlos al nivel de simples mortales, no existía tal Sacred Gear. Nunca se había mencionado nada remotamente parecido a tal arma durante la guerra de las 3 facciones.
Y, sin embargo, como a pesar de ese hecho, allí estaba Cocabiel, la estrella caída de Dios, una vez uno de los ángeles de más alto rango en el cielo, incapaz de liberarse de una cadena que, por todos los derechos, no debería existir. No te molestes en desperdiciar tu fuerza. Shirou gritó, con los ojos fríos mientras observaba a los caídos luchar indefensos ante sus limitaciones. El mismo Heracles no pudo romper esas cadenas a pesar de ser solo un semidios. Como un ángel caído creado por el dios bíblico, diría que tu divinidad ocupa un lugar considerable. Más alto, lo que significa que las cadenas son aún más fuertes que las que se usan para atarlo. Miserable. Cocabiel gruñó, mirando al pelirrojo con odio en sus ojos mientras luchaba por liberarse de su prisión. Así que este fue tu plan todo el tiempo. ¿Vas a retenerme aquí hasta que llegue Circeps para acabar conmigo? No. Shirou respondió, su expresión fría mientras miraba a los caídos. Aunque ciertamente sería más fácil para mí hacerlo, no tengo intención de confiar en el poder de un satán. Sus ojos se entrecerraron ante la mirada de sorpresa de Cocabiel. Puede que los humanos no necesiten a Dios para sobrevivir, pero eso tampoco significa que deban confiar en demonios o ángeles. Apretó su mano derecha al final, lo que destruye a un monstruo siempre debe ser un humano, de lo contrario no tiene sentido. Así que vas a cortarme mientras estoy atrapado así, ¿es eso? Cocabiel se burló, su tono burlón incluso cuando reanudó su lucha por liberarse. ¡Qué cobarde de tu parte, humano! Tienes razón, es cobarde. Shirou reconoció, aceptando su tono, como si hubiera hecho las paces con ese conocimiento hace mucho tiempo. El hecho es que, en comparación con los dioses o los demonios, los humanos son débiles. Nuestra esperanza de vida mide apenas un siglo, incluso con los modernos. Medicina, y los que caminamos por el camino de los Reyes Magos tenemos a la muerte como nuestra constante compañera. Pero verás, Cocabiel, es porque los humanos son débiles, que llegamos a valorar a los héroes. Apretó su mano derecha a aquellos que no tienen miedo, se oponen a la voluntad de los dioses, aquellos que pueden burlar a los astutos demonios, dominar a los monstruos más fuertes y matar al más feroz de los dragones. ¿Así que te crees un héroe, chico? Cocabiel se burló, su tono burlón incluso mientras continuaba luchando contra las cadenas del cielo. En ese caso, ¿por qué no sueltas estas cadenas y peleas conmigo de hombre a hombre, como lo hiciste antes? Hay muchas definiciones de un héroe, Cocabiel. Shirou respondió, su expresión ilegible por cada dechado de caballería que se enfrenta a su enemigo de frente, siempre habrá un pícaro que emplea flechas envenenadas. Sonrió débilmente, una sonrisa triste y anhelante que hizo que incluso Cocabiel parpadeara ante su frágil belleza. Al final, un héroe es simplemente alguien que mata a monstruos, proclamó Shirou, incluso cuando una luz dorada llenó sus manos. Entonces, ¿por qué preocuparse por cómo hacen el trabajo? Juega. Finasglo, bomba de tiempo. Juzgando el concepto de creación y desde sus inicios, se había utilizado para determinar el único rey verdadero. Hipotetizando la estructura básica, una espada larga bordada en azul y oro, las runas a lo largo de la hoja denotan su propósito. Duplicando los materiales compuestos, solo el mejor acero podría soportar tal majestuosidad, transmitida desde la antigüedad. Imitando el proceso de producción y descendió de la espada del sol, quemó todo lo que se le opuso en una luz brillante. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento y desde el momento en que fue dibujado, aquellos que eligió ascendieron más allá de la mera mortalidad. Reproduciendo los años acumulados y desde la antigua Babilonia hasta el norte de Europa, finalmente encontró su camino a una piedra en Gran Bretaña, superando cada proceso de fabricación. Fue la espada sagrada la que otorgó el derecho divino de la realeza a aquellos considerados dignos. Aunque perdidos para siempre, aquellos que aspiran a la gloria aún buscan la espada dorada de la victoria. Mientras Zenobia y los demonios miraban con asombro, la luz en las manos de Shirou se intensificó hasta el punto de parecerse al sol de la mañana. Como demonios, aquellos que se sentían más cómodos en la oscuridad, una luz tan intensa debería haberlos debilitado, por no hablar del efecto del aura sagrada en sus formas heridas. Y, sin embargo, por alguna razón que ninguno de ellos podía entender, se encontraron incapaces de apartar la mirada, atraídos hacia él no como las polillas hacia una llama, sino como un niño perdido al encontrar a su madre. Esta no era una espada de Dios sino más bien una espada de hombre. Si bien era una espada sagrada del más alto calibre, solo había sido destinada a las manos de la humanidad.
Como tal, nunca podría usarse para dañar a un inocente, independientemente de su raza, ni permitiría que lo usaran para cometer un acto innoble. De hecho, la última vez que alguien había intentado hacerlo, la hoja les había fallado y se habían perdido para siempre. Era una espada que no debería existir, ya no podría existir. Un sueño de una era pasada que, una vez olvidado, nunca podría ser visto de nuevo sin importar cuánto lo anhele el corazón. Y sin embargo aquí brillaba, tan brillante como el día en que fue forjado. Extraída de la colina de las espadas que descansaba dentro de su alma, la espada dorada que elige al rey brillaba intensamente en la mano de Shirou. No puede ser, y respiró Kiba, el caballero Gremori cayó de rodillas, las lágrimas brotaban de sus ojos sin control mientras miraba sin comprender la vista ante él, su corazón se llenó de emociones que pensó que había enterrado hace mucho tiempo. Con sus camaradas yo, quería destruir eso. Era impensable. Tal espada nunca debería haber sido destruida. De hecho, al mirarlo, podía entender la loca obsesión de Valper Galilei por volver a forjarlo y por qué sus amigos no le guardaban rencor a pesar de haber sido sacrificado por su loca ambición. Esa luz, susurró Cocabiel, las luchas de los caídos cesaron mientras miraba con reverencia la espada dorada en las manos de Shirou, la expresión en su rostro era de asombro, casi anhelo. No puede ser, esto no puede ser real, en cierto sentido, tienes razón. Shirou admitió, su tono casi triste mientras levantaba la espada. Incluso en mi mejor momento, esto no es más que una pálida imitación de lo real. Sus ojos se endurecieron mientras reafirmaba su determinación. Aún así, no hay ninguna ley que diga que una copia puede te supera el original. Se preparó, apretando los dientes y el cabello erizado mientras bombeaba hasta la última gota de prana que tenía en la hoja. La espada dorada de la victoria brillaba cada vez más incluso cuando las cadenas que sujetaban a Cocabiel se rompieron cuando el prana que las manifestaba se desvió. Habría sido tan fácil para los caídos atacar en ese momento. Incluso herido como estaba, no le habría llevado ni un segundo invocar una lanza o una espada de luz para empalar al farsante que tenía delante, antes de centrar su atención en los demonios que cubrían los terrenos detrás de ellos. Pero Cocabiel no se movió. No, la estrella caída de Dios simplemente se arrodilló ante esa espada imposible. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando se encontró incapaz de apartar la mirada de la luz divina que había ungido al rey más amado de la humanidad, la misma luz de la que había nacido incontables milenios atrás, solo para darle la espalda, incapaz de compararse con su resplandor. Padre, sus rasgos se llenaron de una inocencia casi infantil y anhelo mientras extendía su única mano buena como si fuera a tocar una figura siempre distante que solo él podía ver en lo profundo del resplandor. Oh padre, perdóname, Caliburno. Shirou rugió, la espada dorada de la victoria brillando como un sol en miniatura en sus manos mientras la bajaba sobre la estrella caída de Dios, la forma de Cocabiel desapareciendo bajo la intensa columna de luz que quemó todo a su paso, cegando a todos los que miraban desde el deja de lado con su intensidad. Como tal, nadie más que Shirou vio cómo, justo antes de ser tragado por la luz, el rostro de Cocabiel se relajó en una maravillosa y hermosa sonrisa, los años de amargura, resentimiento y dolor que lo habían deformado en la vida desapareciendo para ser reemplazado por casi infantil inocencia. Tampoco escucharon las palabras susurradas por los caídos, tan suaves como para ser inexistentes sobre el rugido de la luz purificadora de Caliburn. Gracias. Mientras la luz se desvanece, se acabó. Issei susurró, el peón levantó la cabeza vacilante, Asia parpadeó preocupada desde su lugar en los brazos del peón, Issei saltó para cubrirla con su cuerpo en el momento en que Shirou había sacado, lo que fuera que estaba fuera de su culo. Creo que sí, opinó Akeno, el tono normalmente confiado de la reina se mezcló con incertidumbre mientras miraba a través del polvo que había surgido después del destello de luz. Ya no puedo sentir la presencia de Cocabiel y simplemente se ha ido. No lo creo, y respiró Rías, la heredera Gremori se quedó sin palabras mientras permitía que Akeno la ayudara a ponerse de pie. ¿Él realmente logró derrotar a Cocabiel y? Tan indeciso como estoy para decirlo, ese parece ser el caso, y confirmó Zenobia, la exorcista también se puso de pie, usando a Durandal como apoyo. Así que y ese es el verdadero poder de Caliburn, señaló ella, temblando. Con aprensión reverente, nunca antes había sentido un aura sagrada de esa magnitud, incluso la de Durandal ni siquiera se acerca, aunque admito que todavía tengo que dominarla por completo. Creo que tú y Sona deberían darse por vencidos con esto, Rías. Akeno bromeó, aunque su voz temblaba ligeramente a pesar de su diversión.
Incluso si fuera posible, no creo que incluso combinar las piezas de tu caballero sea suficiente. Dudo mucho que valga tanto, ¿a qué no? Rías respondió con un resoplido, aunque sonaba insegura incluso cuando lo dijo. Recuerda, solo pudo lograrlo porque Issei usó su don para transferirle el poder del dragón. Sí. Eso es correcto. Issei vitoreó, preparándose ante las palabras de su rey. Emilia solo logró derribar a Kokabiel porque lo ayudé. Demonios, si el tipo no me hubiera ganado el golpe, habría golpeado a ese maldito Fallen yo mismo. Mirar. Exclamó Asia, el amigo del obispo siguió su dirección justo a tiempo para ver la espalda de Shirou emerger de la nube de polvo, el farsante apoyado en su espada, claramente agotado por ese último ataque. Yo. Emilia. Issei gritó, trotando hacia el farsante con confianza. Bien hecho, hombre. Golpeaste esa mierda de pollo caída pero bien. Hizo una pausa ante la falta de respuesta del pelirrojo Emilia. Oye, ¿estás bien, hombre? Estiró la mano para agarrar su hombro. Contéstame, maldita sea. Su cuerpo está hecho de espadas. ¿Qué demonios? Gritó, retrocediendo bruscamente por el contacto. Sus ojos se abrieron alarmados cuando la espada dorada en la mano del pelirrojo se hizo añicos mientras se doblaba con un grito de agonía. Oye, Emilia. Llamó, solo para palidecer de terror cuando algo salió de la espalda del pelirrojo. Cuchillas, mientras los horrorizados Devils y Zenobia miraban, innumerables cuchillas brotaron de cada centímetro de la carne del pelirrojo como si estuvieran enterradas bajo su piel, extendiéndose y entrelazándose de una manera no muy diferente a lo que Issei recordó de las escamas de Drake la primera vez que el dragón había invadido sus sueños. Sin embargo, a diferencia de su compañero, estas escamas no estaban destinadas a proteger las entrañas de Emilia, como lo demuestra la sangre que estropeaba su brillo impecable, un charco considerable que se formaba en el suelo donde había caído Shirou. Emilia-kun. Rías gritó, el rey corrió con piernas inestables para arrodillarse al lado de su camarada caído con preocupación, sus rasgos palidecieron cuando se dio cuenta de la extensión total del daño en su cuerpo. Asia, date prisa. Ese sí. Tartamudeó el obispo aterrorizado, agachándose junto a la forma inmóvil de su amigo, con los ojos muy abiertos por la preocupación mientras colocaba sus manos sobre su pecho, dudando en tocarlo debido a las cuchillas que emergían de su piel. No es bueno. Ella gimió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Las espadas siguen saliendo incluso mientras lo curo. Es casi como si todo su cuerpo se estuviera convirtiendo en espadas. ¿El hierro es su sangre? No todo él, al parecer. Akeno notó que los ojos de la sacerdotisa del trueno se clavaron en el brazo izquierdo de la pelirroja que, hasta ahora, había estado cubierto por la sábana santa. Sin embargo, ahora que la tela ya no estaba bastante claro que la extremidad era muy diferente del resto del cuerpo del farsante, no solo porque era más grande, más desarrollada y tenía un tono de piel diferente, sino porque estaba emitiendo una tremenda cantidad de poder mágico. Creo que esta es la causa de la situación de Emilia-kun. Y Akeno reflexionó pensativa, pasando sus dedos por el músculo tonificado de la extremidad. No puedo estar seguro, pero creo que es similar a cuando Issei sacrificó su brazo izquierdo por el continuar. ¿Puedes hacer algo, Akeno? Rías se preguntó, mirando confundida mientras su reina se arrodillaba junto al Magus, tomando su mano izquierda entre las suyas mientras la exploraba con su propia magia. Y el vidrio es su corazón imposible. Y respiró ella, sus ojos se abrieron cuando captó la verdadera naturaleza de la extremidad. Esto no se parece en nada al brazo de Issei-kun y su extremidad no se ha transformado porque, para empezar, esta no es su extremidad y no lo sé. No sé cómo ni por qué, pero alguien logró colocar el brazo de una entidad espiritual en el alma de Emilia-kun. ¿Es eso posible?, exigió Zenobia, el grupo mirando boquiabierto a la reina con alarma incluso mientras Asia luchaba por curar las heridas del mago inconsciente incluso cuando más y más cuchillas perforaban su piel. Con todos los derechos, no debería, aseguró Akeno al católico. Las entidades espirituales no pueden interactuar con las físicas salvo a través de la posesión, sin embargo, de alguna manera, el brazo puede manifestarse usando el alma de Emilia-kun como ancla. Sus ojos se entrecerraron con preocupación. La desventaja es que, si bien Emilia puede aprovechar su poder, hacerlo parece permitirle invadir su cuerpo para tratar de convertirlo. Para eso debe ser la sábana santa. Zenobia dedujo, mirando la tela roja envuelta alrededor de la muñeca del adolescente con reverencia. Debe detener la propagación de la infección o incluso sellarla por completo. Ella se estremeció con aprensión. Él mencionó que habría un precio por quitarlo, pero nunca imaginé que sería algo como esto.
¿Puedes detener la invasión como lo hiciste con Issei, a qué no? Preguntó Rías, solo para maldecir cuando la reina abatida negó con la cabeza, maldita sea. Si tan solo tuviéramos algunas lágrimas de Fénix, no te rindas todavía. Issei instó, colocando su mano blindada sobre la de Asia mientras su guantelete se iluminaba de nuevo, transfiriendo su poder a su Twi'lek de Alin. Vamos, Emilia, abre los ojos, maldita sea. Sobrevivió a través de innumerables batallas. Como en respuesta a las palabras del peón, los ojos de Shirou revolotearon antes de abrirse lentamente, los orbes dorados miraban sin ver el cielo. Issei, eres tú. Guarda tu fuerza. Instó Rías, apoyando la cabeza del Magus en su regazo mientras una frenética Asia hacía todo lo posible para tratar de curar sus heridas. Los refuerzos de mi hermano deberían estar aquí en cualquier momento. Solo guarda tus fuerzas y trata de aguantar hasta entonces. Nunca retirándose. Gremory, senpai. Shirou murmuró, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarla solo para estallar en una tos áspera y atormentadora. Los ojos del diablo se abrieron como platos mientras la sangre manchaba sus labios y un ojo ocre se cerró por la tensión. ¿Están los demás bien? Estamos bien, Emilia-kun. Akeno le aseguró, su mano izquierda apretada contra su pecho mientras ella continuaba tratando de reducir el exceso de poder que se derramaba en su cuerpo desde el brazo lo mejor que podía, aunque no puedo decir lo mismo de Cocabiel, diré. Issei estuvo de acuerdo, sonriendo al pelirrojo, toda enemistad olvidada mientras trataba de mentalizarlo. No quedaba nada de ese bastardo para enterrar en una caja de cerillas. Realmente te robaste el espectáculo, malditamente guapo. Entonces, ¿todos lograron salir vivos? Shirou preguntó, su tono casi vacilante, como si apenas se atreviera a creer. Los demás intervinieron lentamente para confirmar su existencia continua. Luego sonrió. Una hermosa y maravillosa sonrisa que parecía emanar del fondo de su corazón, lágrimas de gratitud formándose en sus ojos mientras los miraba a todos con ojos ciegos. Para Issei, que hasta ahora había llegado a respetar a regañadientes a la pelirroja, parecía como si les estuviera agradeciendo. Como si al salvarlos a ellos, de alguna manera lo hubieran salvado a él. Sin embargo, nunca victorioso. Y en ese instante, Issei supo que nunca volvería a ver esa sonrisa. Que en el momento siguiente, esos ojos dorados perderían su brillo y el hombre detrás de ellos se perdería para siempre. Oye. Quédate conmigo, Emilia. Ladró, las lágrimas brotaban de su rostro mientras agarraba con fuerza el cuello del pelirrojo. Abre los ojos, maldita sea. No puedes morir así. Todavía no te he pagado por mi nariz, maldita sea. Emilia-kun, murmuró Kiba, su expresión sombría incluso cuando Zenobia agarraba su crucifijo, dividido entre su deseo de ofrecer una oración a su camarada y su conocimiento de que no tenía sentido hacerlo. Después de todo, ¿cómo podía pedirle ayuda a Dios cuando él había estado muerto durante siglos? Rías Buchou, gritó el caballero. ¿No hay nada que puedas hacer? ¿No crees que lo intenté, Yuto? Rías murmuró sombríamente, sosteniendo las piezas restantes de torre y caballo, que aparentemente había estado tratando de colocar en el cofre del falsificador. Ninguno de ellos reaccionó, o él vale más que una sola torre o caballo, ser revivido. Bueno, eso ciertamente no funcionará. Una voz declaró desde arriba. El grupo se tensó mientras miraban hacia arriba justo a tiempo para que una luz azul rompiera la barrera alrededor de la academia. Sus ojos se abrieron como una figura en 8 alas de luz azul. Su forma estaba vestida con una armadura de placas blanca con incrustaciones de varias gemas azules. Descendieron de lo alto. No puedo permitir que alguien tan interesante muera antes de haber tenido la oportunidad de luchar contra él.